Primero que nada, la legislación mercantil. La Ley General de Sociedades Mercantiles, en su artículo 1, reconoce como sociedades mercantiles a la sociedad en nombre colectivo, a la sociedad en comandita simple, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima, la sociedad en comandita por acciones, la sociedad cooperativa y la sociedad por acciones simplificada. ¿Ok? Aquí hay un detalle. La mayoría de este tipo de sociedades ya no operan, no desaparecen de la ley, pero su empleo ya dejó de hace mucho tiempo de aplicarse. O sea, pueden crearse, pero pues ya no redundan en beneficios. Incluso en algunos casos, este tipo de sociedades solo se crearon como una suerte de planeación, entre comillas planeación, cuando se comenzó a poner candados al uso del outsourcing. Se comenzaron a buscar figuras que les dieran beneficios a quien los aplicara. Por eso es que algunas sociedades de este tipo comenzaron a operar a la luz de la propia Ley General de Sociedades Mercantiles, aunque en su funcionamiento pues no fuera el adecuado, solamente fue para cumplir con un requisito y poder seguir operando estas empresas de outsourcing. No voy a meterme tan a fondo, nada más lo comento porque ya no había, y de repente hace como 5 o 6 años a muchas empresas, a muchos inversionistas se les ocurrió crear este tipo de empresas, no para operar mercantilmente, sino para manejar una nómina. Entonces aquí la sociedad anónima por excelencia es la que más se ha estado operando mercantilmente. Hay el tipo de sociedad cooperativa siempre ha existido, sí, de hecho hay una ley de sociedades cooperativas. Aquí no tengo ningún detalle, esas han existido. Y después viene esta última, la sociedad por acciones simplificada. Es incluso curiosa porque en algún momento puede tener un solo inversionista, es decir, una sociedad unimembre. Esto ya existía, no es nuevo. En otros países ya se creaba, ya se aplicaba, por ejemplo en Argentina y en que otro país del sur del continente. En España también ya existían estas sociedades unimembres, solamente un inversionista, y se reconocía como una sociedad mercantil. Aquí en México no es propiamente una sociedad, sin embargo sí está reconocida. ¿Qué es una sociedad? Pues una agrupación, ¿no? Cuando dices que tienes un socio es que trabajas con alguien, de alguna manera hay una relación de algún tipo, generalmente mercantil. Entonces en este caso debería, pero no hay una sociedad como tal. Sin embargo, las sociedades mercantiles sí la reconocen como una sociedad. Y dice aquí, sociedad por acciones simplificada, con ciertos requisitos. Sí, entonces en algún momento quien entra a este tipo de sociedades puede dejar de cumplir los requisitos y salirse y entrar en otro tipo, ¿sí? Ya se había aprobado durante el gobierno de Peña Nieto y los quitaron. Y la razón fue que no había garantía de que la persona cumpliera con las responsabilidades de este tipo de sociedades. Por eso limitaron el capital y algunos otros requisitos, ¿no? Pues sí, pero ya estaba aprobada, solamente que la frenaron. Sí, entonces no es nuevo realmente, ya aplicaba, solamente que faltaba por fin darle luz en términos de esta ley. Otro tipo que no está aquí, ahorita lo vamos a ver, si nos vamos a lo que nos dicen las personas morales en términos del Código Fiscal de la Federación, el artículo 25, y dice que son la nación, los estados y los municipios, es decir, lo que forma parte del estado. Corporaciones de carácter público reconocidos por la ley,
sociedades civiles o mercantiles, los sindicatos, asociaciones profesionales, sociedades cooperativas y mutualistas, asociaciones con fines políticos, científicos, artísticos, de recreo o cualquier otro fin lícito, y las personas morales extranjeras de naturaleza privada. Después me dice la ley del impuesto sobre la renta, artículo 7, cuando en esta ley se haga mención a persona moral, se entienden comprendidas, entre otras, sociedades mercantiles, ya leímos cuáles son, organismos descentralizados que realicen preponderantemente actividades empresariales, son los del Estado, organismos independientes se puede decir, instituciones de crédito, sociedades y asociaciones civiles, y esta que es muy interesante, la asociación en participación, cuando a través de ella se realicen actividades empresariales en México. ¿Ok? Si regresamos a este artículo 1 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, no mencionó la asociación en participación por el simple hecho de que no es una persona moral, aunque la Ley General de Sociedades Mercantiles sí tiene un apartado en donde habla y regula algo acerca de esta asociación en participación. Sin embargo, en su primer artículo no lo menciona como una persona moral los ingresos. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo constituyo una asociación en participación? Una asociación en participación es en realidad un contrato. Pero estos beneficios pueden ser también generados por un acto mercantil. Por eso es que esta asociación en participación, cuando genere actos mercantiles, se consideraría una persona moral. Entonces debe darse de alta ante el Registro Federal de Contribuyentes como una sociedad. No tiene un acta constitutiva, pero tiene su contrato, y a través de ese contrato, que el área de veces de acta constitutiva, entonces esta asociación en participación se convierte en persona moral y por ende en una sociedad mercantil, en una persona moral, tributando en el título 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. ¿Ok? No tiene personalidad jurídica, no tiene una razón o denominación, no tiene un patrimonio, no tiene un capital, pero finalmente sí se reconocen los beneficios, es decir, las utilidades. ¿Ok? Entonces esa es la razón del por qué se debe de reconocer esta asociación en participación como un contribuyente más. ¿Ok? Entonces hay que tomarlo mucho en cuenta. Ahora bien, nos vamos a la ley del impuesto sobre la renta. Ahora sí, ¿quiénes son sujetos? La ley del impuesto sobre la renta, como todas las leyes tributarias, deben de cumplir con ciertos elementos, llamados elementos de la tributación, que son el sujeto, o sea, quién está sujeto a la ley, el objeto, el por qué está sujeto a la ley, la base, sobre qué base estos sujetos son contribuyentes, la tasa, que es el porcentaje de lo que de esta base se debe de considerar como impuesto. En otros casos, y ya son muy contados, hay una tarifa. Esa tarifa es, por ejemplo, la de personas físicas, que se toma también para personas morales, por ejemplo, los transportistas, ¿no? Entonces, tienen una sociedad de este tipo, son los coordinados. Entonces, para su impuesto, toman la base y le aplican una tarifa. ¿Ok? Ese sería el uso de esa tasa o tarifa. Primero, son sujetos las personas físicas y morales residentes en México por todos sus ingresos, independiente de dónde procedan. Curioso es que en México nada más hay personas físicas y personas morales. Pues aquí me lo vuelvo a decir que todos ellos, personas físicas o morales, son contribuyentes. Y dice que también los que sean residentes en el extranjero cuando realicen los actos considerados como causantes del impuesto, ¿sí? Que son los ingresos.
El objeto es objeto del impuesto los ingresos obtenidos por el contribuyente independientemente de dónde procedan. ¿Ok? Entonces, obtienes ingresos, pagas impuesto. ¿De dónde? De donde vengan. Incluso si vienen del extranjero, aunque estés aquí en el país. ¿Realizas actos de comercio en el extranjero? Pues no importa. Tú eres contribuyente en México y tienes que reconocer ese ingreso. Pagar el impuesto en México. Es cierto que hay tratados para evitar la doble tributación, pero eso viene después. Primero, eres contribuyente aquí en México de donde vengan tus ingresos. Después, si hay un tratado, bueno, entonces le hacemos caso al tratado y ahí vemos de qué manera lo que tú ya pagaste en otro país ya no lo tienes que volver a gravar en México. ¿Ok? Dice aquí también que los residentes en el extranjero que obtengan ingresos de un establecimiento permanente en el país. Es decir, pues tú, contribuyente, no estás en México, pero tu fuente de riqueza sí. Entonces, ni modo, aquí en México me pagas el impuesto por lo que comercializaste aquí. ¿Ok? También, si estos residentes en el extranjero obtienen ingresos de fuente de riqueza en territorio nacional que no tengan establecimiento permanente, no tienen establecimiento, y aunque lo tienen, los ingresos no se atribuyen a ese establecimiento permanente. ¿Ok? Entonces, eres extranjero, obtienes ingresos de México, pagas el impuesto, tengas o no establecimiento permanente. ¿Ok? Y aquí incluso me voy a apoyar de una tesis aislada, una tesis que dice: renta, sociedades mercantiles, objeto y momento en el que se genera el impuesto. De conformidad con el artículo 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el objeto de este impuesto está constituido por los ingresos y no por las utilidades que obtengan los sujetos pasivos del mismo. ¿Ok? Me acabo de centrar en este texto, específicamente para no leer toda la tesis. ¿Ok? Entonces, aquí yo me centro en esto porque me aclara que el objeto del impuesto sobre la renta es el ingreso, no las utilidades. Pero las utilidades sí tienen una función, y es la que sigue. La base. Es base del impuesto sobre el que se aplicará la tasa general la utilidad que obtenga el contribuyente en términos de la ley del impuesto sobre la renta. Específicamente me voy al artículo 10, ahí es donde me dice cómo se va a calcular el impuesto, ¿sí? Y me va a decir que la tasa aplicable sobre la utilidad fiscal, ¿sí? Entonces es la utilidad fiscal el objeto es la base, pero no el objeto. Porque ya en la utilidad ya se contempló el objeto del impuesto, que es el ingreso, ¿ok? Y ya por último, la tasa. Si cuando hablo de base, al mismo tiempo tengo que hablar de la tasa. Y la tasa máxima es del 30% en México y se aplica sobre la utilidad fiscal. Ojo, que después me habla de una pérdida fiscal. Ok, está bien. Pero esa ya no es una utilidad, es un resultado fiscal. Ok. Pero al final de cuentas, el principal es la utilidad fiscal. Desde ahí ya hay causación del impuesto. ¿Ok? Ahora sí, ya sé quiénes son contribuyentes. ¿Por qué? Pues viene aquí el artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y para efectos de los ingresos, para efectos de los impuestos, me dice la Ley del Impuesto sobre la Renta en su artículo 16 que son ingresos, me lo dice de esta manera: las personas morales residentes en el país, incluida la asociación en participación, ya lo mencionamos, acumularán la totalidad de los ingresos, y me dice en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito
o cualquier otro tipo que obtengan en el ejercicio, inclusive los provenientes de sus establecimientos en el extranjero. ¿Ok? Entonces aquí me dice, sin especificar, pues de dónde pueden provenir. Pueden ser en efectivo, ¿sí? O sea, si tú quieres saltarte la revisión y dices, yo te pago en efectivo, o más bien, págame en efectivo para que no deje rastros con lo de la facturación. Pues, ¿qué crees? Pues si lo quieres hacer así, pues arriésgate en una revisión, yo te reconozco ese ingreso. Porque aquí ya la ley ya me lo dice. En efectivo. ¿Ok? En bienes, como la dación en pago. ¿Sí? También te acepto el pago en especie. La dación en pago. En servicios, pues podemos organizarnos. Me pagas con un servicio. Anteriormente había un tipo de ingresos en servicio, por ejemplo, las tasas preferenciales de intereses en el caso de préstamos, pero no aplica para personas morales, ¿ok? Nada más para ejemplificarlo. Y el otro, en crédito. Es decir, yo te vendo y no me pagues si no puedes. Te acepto negociar un crédito a determinado tiempo. Pero aunque me pagues después, desde este momento en que pactamos la operación, yo ya tengo un ingreso en crédito, pero ingreso a final de cuentas. Y dice aquí, cualquier otro tipo que obtengan en el ejercicio, incluso los provenientes de sus establecimientos en el extranjero. ¿Ok? Y por último, me dice un texto que también puede causar mucha controversia en cuanto a su entendimiento. Me dice, el ajuste anual por inflación acumulable es el ingreso que obtienen los contribuyentes por la disminución real de sus deudas. ¿Sí? Entonces me dice aquí que la inflación acumulable es que de las deudas que yo tenga, la disminución real la debo de considerar como un ingreso. Ojo aquí, es muy importante aclarar esto. Cuando dice real, se refiere a términos fiscales. O sea, la aplicación de la inflación. Netamente fiscal, no es financiero. Por decir, yo le debo a un proveedor, me da mercancía por 1,000,000 de pesos en enero del 2020. Viene el problema de salud, la pandemia, dejo de operar, ya mis ingresos se iban reduciendo y al final no tengo para pagarle. Y le digo, oye, proveedor, no te puedo pagar en estos momentos, pero ¿qué te parece si firmamos un adendum al contrato, renegociamos, o sea, una novación, y me das un plazo más amplio? ¿Sí? No te voy a pagar en un año, te voy a pagar un año, 3 meses. ¿Ok? Y me dices, ok, está bien, muy bien. Te espero un año, 3 meses. Pero ¿qué creen? La deuda inició en enero. A diciembre no he terminado de pagarla o no la he pagado nada. Pues yo le calculo la inflación. Digo, yo tengo un cúmulo de deudas y créditos en mis estados financieros, ¿no? Pues específicamente me voy a referir a una sola deuda, de 1,000,000 de pesos. En enero empieza con 1,000,000 de pesos y en diciembre todavía debo ese 1,000,000. Pero resulta que aplicando la inflación, el valor de ese 1,000,000 de pesos ya no es 1,000,000, ya es a lo mejor 900,000 pesos. Porque hubo una inflación del 10%. ¿Ok? Pero vamos a suponer que con el crédito que me dan ampliado, sigo pagando lo mismo, 1,000,000 de pesos. En enero debo 1,000,000 de pesos. En diciembre cierro mis estados financieros y siguen siendo 1,000,000 de pesos. Pasan la ampliación del plazo, 3 meses, y sigue siendo 1,000,000 de pesos. ¿Qué el problema es esto? Al aplicarle la inflación, resulta que, no sé, hubo una inflación medida bajo términos del INEGI,
voy a decir una cifra cualquiera, un 10%. Ok, a 1,000,000 le aplico un 10%, son 100,000. Ok, entonces el poder adquisitivo de ese millón de pesos ya no es de 1,000,000, ya es de 900,000. O sea, la inflación se comió parte del poder adquisitivo. Pero en términos financieros, en términos contables, yo tengo que desembolsar los mismos 1,000,000 de pesos. Le pago a mi proveedor 1,000,000 de pesos. ¿Ok? El dinero fue exactamente el mismo, pero lo que me dice el término financiero, la inflación, es que el poder adquisitivo con el que le pagué ya no fue 1,000,000 de pesos, ya fue 900,000 pesos. Entonces, de todas mis deudas monetarias, le aplico la inflación, mi beneficio es que me dolió menos, o sea, el poder adquisitivo se disminuyó. Pero voy a pagar lo mismo con un poder adquisitivo menor. Entonces lo que me dice la autoridad, que si el valor de ese dinero real es menor, pues esa diferencia que te estás ahorrando es un ingreso acumulable. Híjole, pues aquí yo creo que la autoridad no debería considerarlo para el pago del impuesto, porque el contribuyente no hizo nada para medir la inflación. La inflación fue a lo mejor hasta ineficiencia del gobierno, no de la empresa. Entonces, ¿cómo obligarlos a que reconozcan un ingreso que la misma empresa no generó? ¿Ok? Pero bueno, así sucede. Entonces, esa es la explicación. Del otro lado, si al contrario yo hiciera una medición, pero de mis créditos, es decir, lo que me tienen que pagar a mí, si hoy me debes ese 1,000,000 de pesos y me alcanzan para, no sé, un lote de 5 automóviles. ¿Ok? Eso fue en enero 2020. Diciembre 2020, pues ya no me alcanzan. Ya no me alcanzan para 5 automóviles. A lo mejor me alcanzan para 4 y tengo otros 100,000. Me faltarían otros 100,000. Fue precisamente la pérdida del poder adquisitivo. ¿Por qué? El valor se incrementó. ¿Sí? Entonces, pues a lo mejor ya el precio subió, ya no son 200, ahora son 250, entonces ya me alcanzaron para 4 nada más. ¿Qué hago? Pues yo poner la diferencia, si quiero esos 5 automóviles. Ok, pero al final de cuentas, ese castigo de lo que me costó antes a lo que me costó después es precisamente la variación en los precios derivada de la inflación. Bueno, eso es para que yo lo mida, porque al final de cuentas la inflación se mide en base al aumento de precios. Pues bien, esto es lo que me dice la autoridad con respecto al ajuste por inflación. ¿Obtuviste un beneficio en términos del poder adquisitivo? Entonces me pagas el impuesto. Ahora, complementando esta parte de reconocimiento de los ingresos, son residentes en territorio nacional las personas morales que hayan establecido en México la administración principal del negocio o su sede de dirección efectiva. Ok, pues aquí tengo mi empresa, aquí trabajo, entonces aquí está mi establecimiento permanente. Y un establecimiento permanente es cualquier lugar de negocios en el que se desarrollen parcial o totalmente actividades empresariales o se presten servicios personales independientes. Y son, entre otros, las sucursales, agencias, oficinas, fábricas, talleres, las instalaciones, las minas, canteras o cualquier otro lugar de exploración, extracción o explotación de bienes, de recursos naturales. ¿Ok? Entonces, esos son los lugares del establecimiento permanente. Ahora bien, y solamente para señalar a la ley del impuesto sobre la renta, hay un momento en que se debe de reconocer fiscalmente el ingreso. Mercantilmente, esa parte. De hecho, antes de la entrada en vigor del CFDI,
pues todos nos íbamos a una contabilidad de término de tipo mercantil, es decir, cuando se emitía la factura. Aunque lo correcto pues era cuando la operación se comienza a desarrollar. Por ejemplo, en la negociación ya establecemos el contrato, ya sé qué es lo que voy a vender, plazos, forma de pago y demás. Y en ese momento ya la operación de venta se está llevando a cabo. No se ha consumido, se ha consumado la operación, pero ya se está llevando a cabo. Por lo tanto, en ese momento ya se consideraba la venta. Ok, entonces, términos mercantiles, anteriormente a cuando se emitía la factura. Pero fiscalmente es otro boleto. ¿Por qué? Porque a lo mejor recibías un anticipo. A lo mejor te pagaban una parte y no emitías la factura. A lo mejor bajo el contrato tú ya considerabas la venta porque a lo mejor ya hasta entregabas la mercancía o prestabas el servicio aunque después te pagaran. Entonces la operación ya se estaba llevando a cabo, por lo tanto ya era una venta. Entonces la autoridad lo que nos dice es para que tú no me hagas una suerte de planeación, ¿qué es lo que voy a hacer? Que tú me reconozcas el ingreso. Primero, tratándose de la enajenación de bienes o prestación de servicios, lo primero que ocurra, y enajenación de bienes se refiere a la venta de la mercancía que yo comercializo, y dice prestación de servicios, pues si soy una empresa de servicios, pues también se considera esa prestación de servicios. ¿Sí? Por ejemplo, el de asesoría, un despacho de abogados. ¿Sí? Entonces ellos no entregan mercancía, prestan un servicio. ¿Ok? Lo primero que ocurra, y esto es, primero que nada, se expide el comprobante fiscal. Luego, se envíe o entregue materialmente el bien. ¿Sí? Entonces a lo mejor yo no entrego el CFDI, a lo mejor digo hasta el final de la operación. Ok, te entrego imágenes de producción, te entrego, no sé, tú me estás pidiendo 60 escritorios. Ok, te entrego 30, la semana que entra los otros 30. Ok, pero ya la operación se está llevando a cabo, incluso sin factura. Luego se preste el servicio, digo, tratándose de prestadores de servicios, sino no comerciales. Luego se cobre o sea exigible total o parcialmente el precio o la contraprestación pactada. ¿Ok? Esto es claro, se cobra o sea exigible. ¿Ok? Entonces yo todavía no te entrego la mercancía de venta ni te presto el servicio, pero ya te lo estoy cobrando. Ok, ya es acumulable. Incluso con un anticipo. Después de la negociación firmamos los contratos y te pido un anticipo para comenzar a trabajar. Ok, ese anticipo ya es acumulable. O más bien es cobranza. Digo, si todavía no conozco el valor ni el tipo de la mercancía y qué concepto va es, entonces sí es un anticipo. Pero si no, ya es cobranza. ¿Sale? Pero es acumulable al final de cuentas. Puntos importantes aquí. Dice enajenación de bienes. La enajenación de bienes incluye muchos otros actos. Por ejemplo, si yo soy una sociedad mercantil y vendo los mismos escritorios, el hecho de que yo entregue ese escritorio que alguien me compró es una venta. Sí, en términos mercantiles es una venta. ¿Ok? Pero estoy haciendo una enajenación. Algo que es mío, lo estoy haciendo ajeno, se lo estoy entregando a alguien, estoy cediéndolo en propiedad. ¿Sí? Eso es enajenarlo, cederlo a otro. Lo mismo que la venta, ¿no? Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, hago una donación? ¿Sí? No es lo mismo si mi giro es la fabricación de escritorios y venderlos, o la comercialización, es decir, no las fabrico, las compro
y las vendo. Mis clientes son escuelas, ¿no? Entonces, es una venta. Pero ahora bien, supongamos que hay una escuela, una asociación civil con autorización para recibir donativos deducibles de impuestos. Y no le vendo los escritorios, se las doy en donativo. Si estoy haciendo una donación. Las vendía, ¿no? Vendía los escritorios. En este segundo caso que hago una donación, eso es su nombre, una donación, no la estoy vendiendo. Sin embargo, aquí hay algo que vincula esta operación, que tienen exactamente el mismo término en ambos casos. Por un lado es venta, por otro lado es donación, pero en ambos casos ambas son enajenaciones, ¿sí? Una enajenación puede incluir a la venta, a la donación, a también regalarlo, dación en pago. ¿Qué estoy haciendo en estos casos? Enajenarlo, ¿sí? La donación es una enajenación. Una enajenación como donación. Si es en términos mercantiles y voy a cobrar por ese artículo que estoy entregándolo a alguien, es una venta. Es una enajenación por venta, ¿sí? En ambos casos son enajenaciones, pero solamente una es venta y la otra no. ¿Ok? Solamente para tomar en cuenta la diferencia. Entonces, no todas las enajenaciones son ventas, pero todas las ventas sí son enajenaciones. Ahora bien, otro ejemplo. Yo aporto a una sociedad, por ejemplo, tengo automóviles y quiero ser socio de una empresa pequeña. Y les digo, y ahí tengo automóviles nuevos, a lo mejor son nuevos, te los entrego como mi aportación al capital social. Utilízalos para utilitarios, o si son camionetas de reparto, pues también utilízalos como equipo de reparto. Pero lo que cuesten, el valor que tengan, yo quiero que me lo reconozcas como mi participación en tu capital para que yo sea socio de tu empresa. ¿Ok? Entonces aquí estoy haciendo otra enajenación a través de una aportación al capital. Entonces, ya hay otro caso distinto, ¿no?, de los anteriores. Poner dinero en una empresa, invertir al capital. Es una enajenación, pero no es un ingreso acumulable. No estoy vendiendo. ¿Ok? Entonces, para que se tome en cuenta estas diferencias. En cuanto a la comercialización. Y otro, en la prestación de servicios se reconoce el ingreso, en el caso de sociedades y asociaciones civiles, cuando se cobre. ¿Sí? Entonces, lo que yo percibo, por ejemplo, si es una sociedad de contadores, despacho, no acumulo sino cobro. En el momento que cobro, ya acumulo ese ingreso. ¿Ok? Entonces, es claro en este tipo de sociedades. En el caso de enajenación habíamos dicho los momentos, se cobre, se entregue el bien, se expida el comprobante y demás. En el caso específico de sociedades y asociaciones civiles, hasta que cobre. No importa cuándo facture, cuándo contrate, no importa. Hasta que cobro, no pago el impuesto. ¿Ok? Siguiente, en el uso o goce temporal de bienes, se reconoce el ingreso cuando las prestaciones sean exigibles, cuando se cobren también, cuando se expide el comprobante y hasta ahí. ¿Ok? En el uso o goce temporal de bienes. En el caso de los contratos de arrendamiento financiero hay una opción. Yo puedo en el ejercicio reconocer el precio, todo el precio del arrendamiento o la parte del precio exigible durante el mismo. En ese contrato, obviamente si es de arrendamiento financiero, voy a estipular cómo van a estar los pagos. Entonces, hasta que me paguen,
o hasta que sea exigible, o sea, es exigible y no me pagan, vence el plazo, ok, pero yo lo tengo que reconocer, ¿sí? Entonces, en esos casos, se reconoce el ingreso. Luego, esas son muy interesantes. Uno, cuando las deudas que yo obtenga, que yo esté obligado a pagar, no las pague. ¿Sí? Entonces, no pagar un adeudo para mí es un beneficio. Me estoy ahorrando dinero que debía haber pagado. Por lo tanto, debo más bien acumular estas deudas no pagadas. ¿Sí? Y en su momento, a lo mejor hasta ahí se deducible el concepto que me generó esa deuda. Pues bien, aquí me dice, si no la pagas, la acumulas. ¿Cuándo? En el mes en que se consume el plazo de prescripción. Ok, tengo una deuda que no he pagado. Mercantilmente, las deudas tienen una prescripción de 10 años. Fiscalmente, 5 años. ¿Sí? Entonces, esas deudas que no se paguen en tiempo, las debo reconocer como ingreso. El otro momento, en el mes en que se cumpla un año de mora. O sea, que no me han pagado un año, al mes en el que se considere que se ha cumplido el año, lo tengo que acumular, ¿sí? Cuando se trate de créditos que se consideran incobrables. Ya veremos también un poco acerca de esos créditos incobrables. El otro momento, quienes celebren contratos de obra inmueble, son las empresas constructoras. Fíjense, esta parte es muy interesante. Acumularán los ingresos en la fecha en que las estimaciones por obra ejecutada sean autorizadas o aprobadas. Aquí es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque esto puede llegar a complicarse si no le llevan el control correcto. Cuando se aprueba la estimación de la obra, yo ya debo de reconocer el ingreso. 3 meses después, lo que no cobre, lo puedo disminuir, ¿sí? Y sigue pasando el tiempo, y eso que disminuí, después de 3 meses, a lo mejor al 5.º mes, ya lo cobro, entonces en ese momento tengo que acumular el ingreso, ¿sí? O sea, pues sí, la verdad es que sí es un poco complicado a veces, ¿eh? Si no le llevamos el control correcto, podemos perderle el hilo y acumular de más. Y el último momento, pues nomás es el mismo, ¿no? Se habla de contrato de obra inmueble. Ok. Ahora vámonos a los conceptos de ingresos. Ya habíamos dicho primero las enajenaciones, ¿no? Entonces aquí yo creo que no hay duda. Dice aquí, ingresos presuntivamente por las autoridades fiscales. Sí, entonces la autoridad me puede hacer una auditoría y dictaminarme una estimativa de ingresos. Entonces, esa estimativa yo lo tengo que reconocer como ingreso acumulable en el mes de pago provisional, además del ejercicio. No se duplica, es que es el mismo. ¿Ok? También es acumulable la ganancia por la transmisión de propiedad de bienes por pago en especie. Aquí ya dijimos, ¿no? Que me paguen con bienes, una dación en pago. La ganancia por enajenación de activos fijos y terrenos, títulos valor, acciones, partes sociales o certificados de aportación patrimonial. Ok, bueno, aquí hay un detalle interesante, la enajenación de activos fijos. Yo compro activos fijos, se supone que la idea es utilizarlas para la operación de la empresa. No compré activos fijos para venderlos, por eso son fijos, ¿no? Y hay un procedimiento, ¿ok? Entonces, en el caso de estos ingresos, yo puedo tener un precio de venta y contablemente, si ya apliqué algún método de depreciación,
ya tengo una depreciación acumulable. Entonces, contablemente, la diferencia entre el precio y la depreciación acumulable es el valor en libros, ¿sí? Ese valor en libros se puede decir que sería el costo residual del activo que estoy vendiendo. Si yo tengo un precio de venta X, lo comparo con este costo residual del activo y la diferencia es la utilidad o pérdida contable. ¿Ok? Fiscalmente es algo similar. Tengo un precio de venta. Tengo el monto original de la inversión pendiente de deducir. Le aplico la actualización, ya tengo un costo fiscal por la enajenación. Ahora sí, al precio de venta le quito el costo fiscal por la enajenación. Si el precio de venta es mayor, tengo entonces una ganancia acumulable. Si es menor el precio de venta que el costo fiscal, entonces tengo una pérdida fiscal por la enajenación. Aquí el detalle es esto, que no nos vayamos a confundir. Yo no voy a acumular el precio de venta y meter como deducción el costo fiscal. No, lo que tengo que hacer es confrontarlos. Precio de venta menos costo fiscal, y lo que me dé es lo que acumulo o deduzco. Si para efectos de control interno o informativo en mi conciliación contable fiscal tomo el precio de venta como ingreso acumulable y el costo fiscal como deducción para que quede la diferencia, ok, así lo puedo hacer, pero fiscalmente en la declaración del ejercicio yo no voy a acumular el precio de venta y deducir el costo fiscal. No, yo ya debí determinar el resultado y acumulo la ganancia acumulable y deduzco la pérdida fiscal. No es lo mismo, ¿eh? Entonces sí hay que entender este procedimiento. Ok, entonces en cuanto a la ganancia de activos fijos, los terrenos, algo similar, con la diferencia que en los terrenos no tengo como tal una depreciación, ¿sí? No es una deducción de inversiones, sí es un costo fiscal, ¿ok? Pero no tengo deducción, salvo que en el resultado al final me dé pérdida, solamente en ese caso, ¿ok? Las acciones y títulos valor, híjole, las partes sociales, fíjense, esas acciones tienen en procedimiento, o sea, si yo quiero determinar la ganancia por la enajenación de acciones, es el procedimiento o es de los procedimientos más complicados en materia fiscal. Calcular el costo fiscal por una enajenación de acciones se lleva su estudio y su análisis. Dejen ustedes el tiempo. El análisis pues es complicado, hay que utilizar CUFIN, pérdidas fiscales aplicables, la CUCA y demás. Número de acciones en circulación, número total de acciones, todo para determinar el costo fiscal de la enajenación. Si yo lo prefiero, a lo mejor me conviene más dictaminar la operación, es decir, voy con un despacho de auditoría que dictamine y que me revise la enajenación y que me dictamine y me firme, y con eso ya no tengo retención. Ok, pero de entrada sí sería lo recomendable, ¿no? Un dictamen por la enajenación de acciones. Y pues ya posteriormente veríamos un ejemplo práctico, si lo vamos a ver, en el caso de esta enajenación de activos fijos. Y al final, un poco de la CUFIN, la CUCA y una enajenación de acciones, si es que nos da tiempo. Ok, entonces estén al pendiente. Siguiente concepto, la ganancia realizada por fusión o escisión de sociedades. Puede ser, porque en una fusión se separan los activos, ¿no? Y al final yo puedo tener un resultado o en contra, igual que en la ley. Hay que hacer el cálculo de ese resultado. La reducción de capital. Hace rato hablamos, pero si son, pues no se le acumula, no se le causa. Pero cuando reduzcas el capital tengas que pagar impuesto a la autoridad, porque ahí es donde se va a ver lo complicado que es, porque vas a tener que tener conocimiento de
todas las acciones de la CUCA, la COFIN, las pérdidas fiscales y demás. Sí está complicado, no es cualquier cosa, sí tiene su chistecito y un análisis muy amplio, pero hay que hacerlo, ¿sí? Entonces si aprenden a hacerlo, mucho mejor. ¿Ok? Recuperación de un crédito deducido por incobrable. Si ustedes tienen ingresos en crédito, el único documento que tienen seguro, entre contratos a lo mejor, y es otro tipo de documentos. Pero lo primero que van a tener es un CFDI, ¿sí? Ese CFDI lo registran contablemente. Ustedes ya saben cuál es el periodo de crédito que otorgaron. Pero a lo mejor resulta que no cobraron, no pudieron cobrar, se les fue el cliente o no tiene para pagarles, se hace el occiso, se esconde, no cobran. Y pasa un año. Y dicen, ok, cumplo con todos los requisitos, lo mando a deducciones. ¿Por qué? Porque está manifiesta la imposibilidad práctica de cobro. ¿Ok? Ya lo acumulé por la venta a crédito. Ahora deduzco el documento por incobrabilidad. Ok, entonces ya tiene un beneficio que es deducción por no cobrable. Pero resulta después que, no sé, a lo mejor, el mismo ejemplo, aquí en diciembre, por ejemplo, del 2018 yo hice una venta y entregué la mercancía y toda la cosa, se entregó el CFDI, cierro 2019, no pude ejercer la cobranza. Lo mando a no deducibles, cumple con los requisitos. En 2018 acumulé, 2019 deduzco a través de la declaración del ejercicio. Ok, ya deduje y todo. Pero resulta en 2020 que después de la eficiencia de mis abogados, de mi contador que trabajaron en equipo, logré la cobranza de estos que me deben. Son a lo mejor varios contribuyentes. Ok, demandé, hubo una pelea y al final gané la demanda. Este cliente me tiene que pagar. Ok, le gané y me dan respuesta en junio y en julio ya recibo mi dinero, ya me paga. Ok, acumulé cuando vendí, deduje cuando ya consideré como no deducible, como no cobrable la venta, la declaración de 2019. Y en 2020 logro la cobranza de esos créditos que ya había deducido, pues los vuelvo a acumular, ¿sí? Lo acumulé primero como venta, después lo deduje como incobrable y luego lo acumulo por incobrable recuperado, ¿sí? Entonces al final acumulo y pago nuevamente el impuesto. ¿Ok? Pues no es tan complicado como parece. Siguiente concepto: recuperación de seguros, fianzas o responsabilidades a cargo de terceros tratándose de pérdidas de bienes del contribuyente. Por ejemplo, en esto de los seguros, yo tengo mi empresa que, no sé, yo a lo mejor hago ventas al público en general. Pues a lo mejor es una mueblería tipo FAMSA, tipo Electra, y la gente va y compra. Pero resulta que, por caso fortuito, fuerza mayor, a lo mejor con esto del temblor que acaba de pasar, se dañó una parte del inmueble, y precisamente donde está el aparador para venta al público. Híjole, se destruye esa parte del inmueble, ya es inservible, ya no lo puedo utilizar por seguridad del personal. Aplico el seguro. Le llamo al seguro y le digo, oye, analiza esto, ¿qué tengo que hacer? El seguro revisa y dictamina que pérdida total. Ya no se puede recuperar esa fracción de inmueble. Por lo tanto, seguro, te pago. Si ya es pérdida total, ya lo aseguraste y el porcentaje que yo estoy obligado a pagarte, te lo pago. ¿Ok? Entonces para ti es un ingreso acumulable, esa recuperación por los seguros. ¿Sale? Siguiente concepto: indemnización derivada del seguro de hombre clave. El hombre clave
es esa persona que por el tipo de trabajo que desarrolla, conoce la operación o incluso los procedimientos, los secretos de fábrica y demás. Y este es el único que opera esos temas. Si se va de incapacidad, obviamente la empresa corre el riesgo de dejar de producir lo mismo, ya no va a prestar el mismo servicio, las mercancías no van a ser las mismas, la productividad de la empresa baja, las ventas bajas. ¿Qué es lo que hago? Si en su momento compré este seguro de hombre clave y se deducible las primas y demás, cuando ocurrió el percance, esta persona se va de incapacidad, entonces el seguro me repone las pérdidas que yo haya obtenido por la baja productividad que me causó la ausencia de esta persona, de este hombre clave. Ok, ese es el tratamiento que se le daría, un ingreso acumulable. Siguiente concepto, las cantidades percibidas para efectuar gastos por cuenta de terceros, cuando no sean respaldados por documentación. Con documentación a nombre del contribuyente. ¿Qué es esto? Pues que si yo recibo dinero de un cliente, a lo mejor yo soy asesor de empresas y me encomiendan un proyecto. Ok. Voy a la zona donde se va a abrir el nuevo proyecto. Me otorgan una cierta cantidad para mis gastos. Regreso. Voy allá, trabajo la comisión a la que me mandaron, regreso y le entrego al contador o a su auxiliar o al encargado de finanzas, de tesorería, y le digo, aquí está el dinero. No está todo lo que me dieron. Me dice, ¿la diferencia? Y digo, pues es que hice gastos, compras y demás. Comprobantes a nombre de la empresa con requisitos fiscales. Ok, aquí están. A lo mejor recibí 10,000 pesos, entregué de vueltas 8,000 y los otros 2,000 no tengo comprobantes. O tengo algunos, a lo mejor 1,000 pesos con comprobante, los otros 1,000 no tengo. Entonces me dice la autoridad, lo que no puedas comprobar, lo grabas. Y pues de modo, no hubo comprobación de todo. De eso que no hubo comprobante fiscal, hay que pagar el impuesto. Se considera un ingreso. ¿Ok? Intereses devengados en el ejercicio sin ajuste alguno. Ok, bueno, yo creo que ahí es fácil de entender, ¿no? Los intereses es lo que yo pago como un costo de financiamiento por las deudas contraídas. Ingresos. Una aclaración primero, que los intereses moratorios solo se acumularán a partir del cuarto mes cuando sean efectivamente cobrados. ¿Ok ves? Ok. Porque obviamente nosotros tenemos aquí un detalle, que los intereses pueden ser cobrados o no cobrados. Lo acumulable es lo exigible. ¿Ok? Y hay un punto aquí, ya lo habíamos comentado, pero sí es importante mencionarlo: el ajuste anual por inflación acumulable. ¿Ok? Este es un punto ya añejo. La verdad es que yo no le encuentro mucho sentido en materia fiscal, por el contenido y por su origen. No es nuevo. Para los que lo recuerdan con su aplicación anterior, el llamado componente inflacionario. Bueno, así lo vi cuando yo estaba en la universidad. Los primeros temas que vi en materia fiscal, el componente inflacionario. Así era llamado, el ajuste anual por inflación acumulable, y una pequeña variación en su determinación, pero al final de cuentas es lo mismo: la aplicación de un supuesto beneficio. Digo supuesto porque en realidad, si tú tienes una deuda a principios de año y no la pagas hasta final de año, pagas exactamente lo mismo. Si debías una cantidad hace 2 años y la pagas hoy,
pagas exactamente lo mismo. Lo que sí puedes tener es un castigo por un interés. Sí, entonces, si no pagaste en su momento, tu acreedor te va a castigar con un interés por financiamiento. ¿Ok? Pero al final de cuentas, sería un concepto adicional. ¿Por qué? Porque la deuda no la modificas. Tú tienes una deuda por un acto comercial, por un préstamo, lo que quieras. Pero debes dinero. Si te dan un crédito planeado ya, o sea, desde el inicio del crédito ya está planeado en que vas a pagar a, no sé, 3 meses si es mercancía, a lo mejor si es préstamo a 1 año, o si es un financiamiento muy importante y muy grande, pues a lo mejor 2 o 3 años. Pero la deuda, la cantidad de la deuda es la misma. Lo que va a adicionarle son los intereses, cuando es interés simple. Cuando es interés compuesto, ahí sí tienes más castigo, porque el interés se causa sobre el interés fincado en un periodo anterior. ¿Sí? Es lo que llamamos el interés compuesto. Intereses sobre intereses. ¿Qué hacemos? Capitalizar el interés devengado del mes. ¿Sí? Entonces yo inicio mi deuda con 1,000,000, por ejemplo. Auméntale 1,000 pesos. Ya de mes 1,000,001. 1,000,000. ¿Ok? Al siguiente periodo no vas a deber 1,000,000, 2,000. No. Lo que vas a deber es 1,000,000, 2,000, a lo mejor 100. ¿Por qué? Porque tienes 2 periodos de intereses más 1 sobre el primer periodo. O sea, al principio fue 1,000,000, después 1,000,000, la base para los intereses. Y a lo mejor es muy oneroso. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el primer periodo de intereses se suma al capital. Esa es la capitalización. Eso encarece un préstamo y un crédito, un financiamiento. ¿Ok? Pues de modo, los primeros 1,000 pesos al siguiente mes se suman al capital. Y así se van incrementando más el interés de ese periodo al siguiente, se vuelve a sumar al capital. Y si sale muy caro ese financiamiento. ¿Ok? Pero pues así es, ¿no? Ahora bien, a final de cuentas, la deuda es la misma, ¿sí? Esa parte del castigo es netamente financiero y tiene otro tratamiento. O sea, si estoy fincando intereses por un préstamo que no me han pagado, pues esos intereses para mí son acumulables, ¿sí? Van a causar impuesto porque estoy obteniendo un ingreso adicional, ¿ok? Pero el capital, la base, el dinero que lo ocasionó es exactamente lo mismo. Vamos a pensar que se me da la fuga un cliente, no me paga, no lo localizo, híjole, pues sí, así por las buenas, no me pagó, ahora le digo que te voy a cobrar intereses, pues menos me va a pagar, ¿ok? Vamos a suponer que lo demando, entro a juicio y me paga. Me va a pagar exactamente el mismo capital, más una sanción por ese financiamiento, que no necesariamente es el interés, ¿sí? Pero sí es un castigo. Eso es lo que incrementa el valor de las deudas. Pero eso ya está reconocido como ingreso. Entonces, la deuda como tal, si se incrementa por intereses, por sanciones, pero el capital sigue siendo el mismo, ¿ok? Incluso en interés compuesto, si el interés me lo graban sobre el capital inicial y después lo suman, pues yo debo de entender cuál es el capital y cuál es el interés, ¿ok? Aquí el detalle es que el capital puede variar también, independientemente de los intereses. Al ser dinero, puede tener efectos de la inflación sobre él. Eso es lo que la autoridad me dice que es un beneficio para mí. Si yo pago una deuda añeja, bueno, no, a lo mejor no de años, sino de meses,
a lo mejor de un año, sí, 12 meses. Yo tengo una deuda y no la pago hasta el final de la última parcialidad. Acumulo todo y lo pago todo. En el contrato debo establecer esos intereses. De no ser así, lo que me dice la autoridad es lo siguiente. Tú tenías una deuda al inicio del año, la pagaste al final del año. Te financiaste. Si tú pagas sin intereses, lo que dice la autoridad y lo que dice el razonamiento inflacionario es que el poder adquisitivo de la deuda se disminuyó. O sea que me pesa menos, me duele menos pagar el dinero inflacionado, porque ya estaba pactado. Entonces yo entendiendo que debo, si le aplico la inflación, pues el valor adquisitivo se pudo haber disminuido. Ese precio le aplico inflación y el precio disminuye. En poder adquisitivo, en dinero líquido, si debo 1,000,000 en enero y pago hasta diciembre, pues es lo mismo, la misma cantidad de dinero, pero con menos poder adquisitivo. Si por ejemplo, midiendo la inflación de enero a diciembre tuvo un efecto de 10%, pues entonces el efecto en términos reales, porque lo que dice real se refiere a la inflación, entonces una deuda de 1,000,000 de pesos en enero y que en diciembre tiene un 10% de inflación, entonces en términos reales, inflacionados, el valor de mi deuda es de 900,000 pesos. Es simbólico, se puede entender. ¿Ok? Pero es la inflación del dinero. ¿Okay? Lo mismo pasaría si yo quiero cobrar una deuda. No me pagan, y suponiendo que esa deuda al inicio es por 1,000 pesos y al cierre del diciembre del ejercicio mido la inflación y resulta que tenemos un 15% de inflación del ejercicio. Ok, pues entonces de 1,000 pesos el 15% son 150. Ok, ese es el efecto de inflación. El poder adquisitivo quedó en 850. Ok, pero a la hora de cobrar me van a pagar lo mismo, 1,000 pesos. O sea, yo no le voy a perder en términos monetarios, pero en términos inflacionarios sí. Ok, entonces esa es la parte que a mí no me convence y la autoridad lo ve así, que es la disminución real de sus deudas. Y real se refiere a esto, a este proceso inflacionario. Ok, pues a mí no me convencen, pero bueno, cada quien, ¿no? Al final de cuentas es el texto de la ley y se debe de obedecer. Ok. ¿Qué más? No se consideran ingresos. Aquí hay una serie de conceptos que la ley del impuesto sobre la renta para personas morales no los considera como que acaban de obtener un bueno, es que no sé a veces cómo explicarlo, porque esta parte, el aumento de capital, fíjense, si yo traspaso dinero a una empresa porque voy a ser accionista, estoy aportando al capital social y me vuelvo accionista. Se entiende por sí solo, dinero. Pero si estoy aportando, por ejemplo, una maquinaria, quiero ser accionista de una empresa que se dedica a la manufactura. Pues que, ok, yo tengo maquinaria, la aporto como capital. Esa aportación en realidad es una enajenación, ¿sí? Estoy traspasando la propiedad de un bien que era mío a otro. Y ese otro se queda como dueño. ¿Ok? Entonces, ese aumento de capital, sí, estoy traspasando dinero, pero en realidad
no estoy vendiendo, ¿sí? Si yo le entrego esa maquinaria, no se la estoy vendiendo, se la estoy aportando a su capital, ¿ok? Incluso ya después que soy accionista, la empresa, por ejemplo, regala una copiadora al Teletón, una asociación civil autorizada para recibir donativos deducibles, ¿ok? Hago mi aportación, esa copiadora que yo doné al Teletón, sí, es donativo, pero es también una enajenación por donación. O sea, estoy traspasando la propiedad a alguien a título gratuito y a alguien que tiene autorización. Por lo tanto, puede ser deducible completamente. ¿Ok? Dice aquí, tampoco el que se obtenga por utilizar para evaluar las acciones, el método de participación. Ok, para aquellas empresas que tengan partes relacionadas y para medir los efectos tengan que emplear el método de participación, porque son 4, este es uno de ellos. Ese método de participación me va a determinar cómo se está moviendo el capital, ¿ok? Y dentro de ellos es el valor de las acciones, ¿ok? Si yo tengo esas acciones y aplico para evaluarlas el método de participación, que es donde entra en el porcentaje de todos los demás socios, me puede dar un valor mayor al del ordinario, ¿sí? Las acciones sí tienen un precio ordinario y esto por la evaluación bajo el método de participación se incrementa su valor. Eso es contable. Fiscalmente, ese incremento en el valor no se puede considerar como un ingreso. ¿Ok? Me salté estos conceptos de aumento de capital de accionistas. Resulta que la empresa le ha ido mal y ha ido perdiendo. Y esa pérdida disminuye el valor del capital. Lo que pueden hacer los accionistas para eliminar esa disminución en el capital es que capitalicen las pérdidas y que lo absorban los accionistas. ¿Ok? Entonces la empresa obtiene un beneficio porque desaparecen esas pérdidas, ¿no? Entonces esa pérdida, ese beneficio no se considera ingreso para la persona moral. ¿Ok? El otro, primas obtenidas por la colocación de acciones que emita la propia sociedad. Primas en colocación de acciones. Ok, vamos a suponer que quiero comprar o quiero invertir en empresas grandes, por ejemplo, Telmex, Coca-Cola y demás. Decido ir a Coca-Cola porque vi en una subasta que tienen una serie nueva de acciones. Pues voy a ella y me dice Coca-Cola, ¿sabes qué? Pues sí, el valor ordinario de las acciones es tanto, ¿ok? Pero yo tengo un crédito comercial que no lo tendría cualquier otra empresa, ¿sí? Entonces me tienes que pagar algo así como regalías, un sobreprecio sobre mis acciones, es decir, la prima por colocación de acciones. Y si el valor de la serie accionaria que estoy comprando es de 1,000,000, pero voy a pagar 1,200,000, esos 200,000 son la prima por la suscripción de acciones, que es lo que debo yo como un castigo, como un pago para poder ser accionista de la empresa. Ok. El otro concepto de ingreso, utiliza el método de participación, eso ya lo había leído. Revaluación de activos y el capital. Ok, esa revaluación es exactamente lo mismo. Cuando se determinó de depreciar mis bienes, por ejemplo automóviles y demás, pero son útiles todavía y ahí los mantengo en mis estados financieros. Lo que debo de hacer es una revaluación. ¿Ok? Y en base a esa revaluación, nuevamente tengo movimientos y estos ingresos
Estos ingresos por la revaluación, por el incremento en el valor, no se deben de considerar acumulables para efectos del impuesto sobre la renta. ¿Ok? Tampoco son ingresos, los ingresos, bueno sí, pero no acumulables vistos en los presupuestos de egresos de la Federación o de las entidades federativas. ¿Ok? Siguiente, no son acumulables los ingresos por dividendos o utilidades que reciban de otras personas morales residentes en México. De la ley del impuesto sobre la renta, ya dijimos, el ajuste anual por inflación acumulable es el ingreso que obtienen los contribuyentes por la disminución real de sus deudas. No se confunda aquí, real habla de la aplicación de la inflación, no quiere decir que sea realidad, ¿ok? Para calcular el ajuste anual por inflación acumulable o en su caso deducible, primero determinamos el saldo promedio anual de los créditos y de las deudas. Los créditos son los derechos que tiene una persona acreedora a recibir de otra deudora una cantidad en numerario. Entre otras podemos tener, no sé, los derechos de crédito que adquieren las empresas de facturaje financiero, las inversiones en acciones de fondos de inversiones en instrumentos de deuda y las operaciones financieras derivadas. Fíjense, eso de las operaciones financieras derivadas tienen su razón, es netamente financiero y sí tiene un problema inflacionario precisamente porque se crearon para protegerse de la variación en el tipo de cambio. Su origen, seguramente si lo recuerdan, si alguno en algún momento lo escucharon, en Estados Unidos ya hace muchos años, los productores de naranja, para protegerse de las heladas, lo que hicieron fue contratar con los compradores y crearon esta mecánica. Por ejemplo, hoy, no sé, en este mes nosotros prevemos que a lo mejor en diciembre va a haber escasez o va a haber un problema de financiamiento, entonces vamos con el proveedor y le decimos, quiero que contratemos desde hoy el tipo de cambio al que te voy a vender en diciembre. ¿Ok? Y pues no sé, quedamos en un tipo de cambio de cierre de 22, por decir así. Y el día de hoy estamos a 21. Ok, ¿cuál es la intención? Pues si al final de año, en los últimos días de diciembre, el tipo de cambio se dispara a 23 o 24, pues nosotros ya contratamos un tipo de cambio que va a ser a 21. Entonces, lo que yo venda o compre con el proveedor o con el cliente al que contrate con este contrato a futuro, se va a fijar ya el tipo de cambio. ¿Sí? Entonces, a lo mejor a diciembre el tipo de cambio sube a 25, pero nosotros ya contratamos a 21, entonces se queda en 21. ¿Ok? Y igual, ¿no? Si el tipo de cambio baja a 19 o 20 o a lo mejor 18, pues el que pierde soy yo, porque aunque el tipo de cambio bajó a 18 y yo tengo que pagar a 21, pues por contrato tengo que pagar a 21, el tipo de cambio de 21, o sea, más caro que el de circulación, ¿no? Pero bueno, ese es el juego del mercado, ¿no? Como puedo ganar, puedo perder. No son créditos aquellos que sean a cargo de personas físicas y que no provengan de sus actividades empresariales y que sean a la vista a un plazo menor de un mes. ¿Ok? A la vista quiere decir que no tiene plazos, que es de inmediato, por eso también la otra es a plazo menor a un mes. El otro que sea a cargo de socios o accionistas, asociantes o asociados en la asociación en participación, que sean personas físicas o sociedades residentes en el extranjero. Que sean a cargo de funcionarios y empleados, los pagos provisionales de impuestos, no son créditos tampoco. Y aquí muchos de estos están vinculados a este punto. Cualquier ingreso cuya acumulación esté condicionada a su percepción efectiva. Por eso es que en las cuentas del ajuste por inflación quitamos personas físicas que no sean actividades empresariales y sociedades civiles. ¿Por qué? Porque estas cuentas coinciden en que para que sean acumulables tienen que ser cobradas efectivamente. Lo mismo que para que sean deducibles tienen que ser pagadas efectivamente.
¿Ok? Las sociedades civiles, por ejemplo, no acumulan si no cobran. Personas físicas igual no acumulan si no cobran. Tampoco son créditos las acciones, certificados de participación no amortizables, que son los tiempos compartidos, y los certificados de depósito de bienes y en general los títulos de crédito que representen la propiedad de bienes. Y tampoco se consideran como créditos el efectivo en caja. Ok, bueno, pues estas cuentas las eliminamos, las que sí son créditos las mantenemos. Deudas son aquellas que deriven, y bueno, estamos hablando de ejemplos, aquellas que deriven de contratos de arrendamiento financiero, de operaciones financieras derivadas, como las que mencionábamos hace rato de los futuros, las aportaciones para futuros aumentos de capital. Bueno, en este caso, fíjense, la razón de esto fue que muchas empresas lo que hacían era que el accionista principal o aquel que tuviera dinero financiera a la empresa haciendo pagos y demás con con sus recursos. El accionista ponía sus recursos, pero no se consideraba parte del capital. Por eso es que la autoridad dijo, no, 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 tú lo que quieres es esconderme ingresos, pero como no te las voy a fiscalizar en este momento, te pongo un castigo. Ok, no te los considero como un ingreso acumulable, pero mételos al ajuste por inflación. Ok, entonces esta cuenta de las aportaciones para futuros aumentos de capital no se considera un ingreso acumulable, pero sí se incrementa en las deudas para el ajuste por inflación acumulable. Ok, esta es la razón. Las contribuciones causadas desde el último día del periodo al que correspondan y hasta el día en que deban pagarse. Pues obviamente, ¿no? Pues son provisiones, o son las reservas de esos impuestos que ya sabemos, ya están calculados y se tienen que pagar. Pasivos y reservas del activo, pasivo o capital que sean o hayan sido deducibles. Ok, pues estas son las cuentas que se consideran deudas. Ahora bien, para el cálculo, primero el saldo promedio anual de las deudas que sea mayor de los créditos, se calcula un promedio de ambas cuentas y esta se ajusta, no se actualiza propiamente, se ajusta por el que conocemos como el ajuste anual por inflación acumulable, que es el índice del mes de diciembre entre el índice de diciembre del año anterior, o si es irregular, bueno, pues el último mes entre también el último del ejercicio inmediato anterior menos uno. Sí, porque si fuera uno sería actualización, le quitamos el uno nada más para ponerle el efecto del ejercicio, que es el ajuste, y ya lo que nos dé es nuestro ajuste anual por inflación acumulable. Eso lo podemos entender con lógica porque si tenemos más deudas que créditos, esas deudas en lo que nos están dando a ganar es porque pues como tenemos un pago de un adeudo inflacionado, pues obviamente el poder adquisitivo disminuyó, por lo tanto, en términos financieros o entre comillas reales, pues es que nos dolió menos, nos pesó menos el pago, ¿no? Contrario a lo que sucedería cuando los créditos son mayores al de las deudas, ¿sí? Si el promedio de los créditos es mayor al promedio de las deudas, se ajusta con el factor de ajuste que quedamos cuando el periodo sea de mayor de 12 meses o de 12 meses, entonces tomamos el índice del último mes del ejercicio entre el último mes del ejercicio inmediato anterior. Cuando sea menor de 12 meses, entonces el último mes del ejercicio entre el índice del mes inmediato anterior al del primer mes del ejercicio. ¿Ok? Bueno, ya en este caso el de los créditos que sean mayores que las deudas, si lo que tengo son créditos y los créditos para mí representan ingresos, pues esos ingresos, ese cobro de dinero, se va a disminuir por efecto inflacionario. ¿Ok? O sea, me alcanzan menos cosas con lo que cobre. ¿Ok? Entonces ese me da un ajuste anual por inflación deducible.
Cuando los créditos y deudas estén denominadas en moneda extranjera, se valoran a la paridad existente al primer día del mes, porque recuerden obviamente que esta variación en tipo de cambio también me da efecto inflacionario. Ok, pues bien, aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos los saldos finales de las deudas y de los créditos. En este caso, el promedio de los créditos es de 90.187 y de las deudas 66.588. Hago mi diferencia entendiendo que el de los créditos es mayor que el de las deudas. Mi diferencia es de 23.599. Le aplico el factor de ajuste que lo calculo dividiendo el índice de diciembre 2019 entre el índice de 2018. Bueno, para calcular 2019, ¿no? 2020 obviamente no lo puedo calcular porque todavía no tengo los reales, a menos que quiera estimar. Mejor lo dejo así. Entonces tengo 105.934 entre 103.02 y me va a dar un factor de actualización de 1.0282 menos 1 me da un factor de ajuste de 0.028. Y aplicándolo ya tengo un ajuste anual por inflación deducible de 665.49. ¿Ok? Pues este sería el efecto del cálculo del ajuste anual por inflación acumulable.